Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a tu podcast. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, el día de hoy más bien estoy el día solo porque nuestra querida amiga Ana Karen tiene algunos inconvenientes para poder grabar el día de hoy. Sin embargo, para no dejarlos sin un podcast, pues ese podcast lo estoy buscando y encontré un podcast en un lugar muy recóndito y pues me pareció un podcast muy interesante el día de hoy y quisiera contárselos ya que es sumamente interesante y de aquí también podremos ver y podremos sacar algunas cosas muy inspiradoras y también algunas cosas que nos sirven para la reflexión de cada día. Y bueno, este relato lo cuenta Alex M. Forsan en un libro que se llama M&A Books y se llama Uno del Montón. Y forma parte del libro Relatos para un Viernes sin Dolores. Espero que les guste y al finalizar analizaremos lo que este pequeño relato nos puede inspirar. José Joaquín arrojó su teléfono móvil encima de la cama. Molesto por tercera ocasión, fallaba en su intento de comunicarse con Teresa, su segunda esposa. Sintió que un fuerte calor le trepaba por el pecho para estallarle en las sienes. Abrió las llaves del lavabo y colocó la cabeza bajo el chorro del agua fría. Se miró en la luna de su cuarto de baño. Repasó con sus dedos las escasas canas que asombraban entre sus cabellos oscuros y notó que las arrugas en su rostro poco tenían que ver con su cuerpo atlético y tonificado. Se anudó la corbata y al concluir pronunció en voz alta: según Susansa, recuerda, tú no eres uno del montón. Al abordar su vehículo, en la pantalla de su teléfono móvil apareció la alerta de un mensaje de texto enviado por su hija solicitando dinero para pagar unas cosas de clases de ballet, y él le respondió en automático con una negativa, pues su pensamiento no lo ocupaba a Teresa. Como ella era 20 años menor que José Joaquín, los celos lo aniquilaban. Le resultaba difícil creer que evitara la ocasión de encontrarse con su exnovio en los viajes continuos que Teresa hacía para visitar a su madre. De seguro amaneció en brazos de Heriberto. Se torturó durante el trayecto hacia su trabajo. Arribó a la empresa donde laboraba como ingeniero en informática desde hace una década y se encaminó sin desviarse hacia el área de las oficinas administrativas. Se presentó puntual a su cita con el señor Bankers ante Mónica, la asistente del dueño, quien le sugirió tomar un lugar en la sala de espera. El teléfono móvil de José Joaquín timbró. Era Teresa. Se alejó lo suficiente para no ser escuchado por Mónica y volcar sobre su esposa sus furiosos reclamos. Teresa explicó que había apagado su teléfono móvil durante la madrugada y había olvidado encenderlo, y que su madre había pasado una noche terrible entre vómitos y pesadillas. José Joaquín no quiso tragarse la historia. ¿Me hablas así, con ese tono de pereza, porque te faltó sueño después de tu revuelco, Heriberto? ¿No es así? No, no es así, respondió Teresa, aireada, y antes de cortarle el enlace agregó: tal parece que la enferma no es mi madre, sino tú. Mónica llamó a gritos a José Joaquín, quien exhibía su profundo disgusto, tanto en su andar como en su apretar de dientes. Él pensó que sería recibido en ese momento, pero el voceo obedecía nada más a que el dueño ordenaba que extendiera su espera en 15 minutos. Un raro suceso terminó de amargar a José Joaquín, el difícil rato que se encontraba sobrellevando su subalterno, un novato, diestro en ordenadores,
pero con apenas 9 meses de arraigo en la compañía. Hizo su repentina aparición y fue introducido de inmediato por Mónica en el despacho del señor Buckles. Movido por la molestia más que por la curiosidad, José Joaquín exigió una aclaración. En un principio, Mónica se negó a dar detalles, pero se venció ante la insistente de su compañero de trabajo. «Ay, corazón», suspiró en voz alta, y continuó entre bisbejos. Resulta que la hija del señor Buckles se tomó unas fotografías con el novio, un poco, digamos que atrevidas. Al fulano se le hizo fácil subirlas a la internet y al jefe le urge que un experto elimine esas fotos. Dice que son muchas. ¿Quién iba a decir que Rosita era capaz de hacer algo así?, respondió José Joaquín con un balbuceo, preocupado de solo imaginar que su propia hija, quien era de la misma edad, cometiera un acto así de grave. Mónica se mordió los labios y aclaró que la del lío no era Rosita, sino Juliana, la menor, y agregó que la señora Buckles había llegado al edificio a la temprana hora y que desde su arribo no paraba de llorar. El móvil de José Joaquín volvió a timbrar. Esta vez la llamada era parte de su hija, abogando por el dinero que necesitaba para poder cubrir el ballet. El enredo relatado por Mónica y el rostro ruborizado de su subalterno, quien en ese momento abandonaba la oficina del señor Buckles, lo motivaron a arrepentirse de su inicial negativa y asegurarle que estaba dispuesto a pagar las clases. Retornó a su silla y cerró los ojos en lo que para él fueron unos segundos. Estaba totalmente agotado, pues bregaba para conciliar el sueño, las noches en que Teresa estaba ausente por motivo de sus viajes, y su separación cumplía ya 2 semanas. Mónica lo despertó de una sacudida. Él notó una extraña palidez en la cara del asistente y le preguntó si se sentía bien. Él llegó, ella llegó. Le habían diagnosticado cáncer. José Joaquín le aseguró que contaba con su apoyo en lo que fuese necesario. Ambos se conocían bien y confiaban el uno al otro, pues eran parte de la reducida plantilla de laboral con la que la empresa empezó las operaciones. Mónica de inmediato se limpió las lágrimas con la manga de su saco y se retiró hacia su escritorio, donde a través de la bocina recibió la orden del dueño de cancelar la cita de José Joaquín, previa disculpa. Ellos se despidieron y antes de descender por el elevador al nivel donde se hallaba su cubículo, José Joaquín se encerró en el baño, abrió la llave del lavabo y dejó correr agua fría. Alzó los ojos y los halló en la imagen que le devolvía el espejo. Los notó hundidos, pequeños, entre las múltiples arrugas de sus párpados. Advirtió la tonalidad gris de sus canas y su cuerpo encorvado. Ya no le parecía tan atlético como lo había parecido minutos atrás. José Joaquín aceptó resignado que el tiempo pasaba y era inconveniente desperdiciarlo en celos y en dolores. Llamó a Teresa de inmediato y le pidió perdón. Y antes de abandonar el cuarto, le recorrió la sensación de ser distinto, aunque a la vez igual que todos. Fiel a su costumbre, se despidió de su imagen. Recuerda que tú no eres uno del montón. Y pues bueno, amigos, esta pequeña anécdota, este pequeño relato es muy interesante porque a muchos de nosotros nos pasa que tenemos tantas cosas en la cabeza, tenemos tantos revuelos, que a veces olvidamos que la vida es cortita. La vida es muy cortita. Y tener todo ese peso sobre encima a veces no nos deja disfrutar de esta vida. Entonces, la solución, simplemente disfrutar. Simplemente evitarse de todos esos problemas que quizá tengamos cargando.
aquellas tristezas, aquellas amarguras, etc. Y te dirás, bueno, ¿y cómo me las quito? No crean que solamente por querer sucede. Hay algunas veces que hay que actuar. Y hay que actuar perfectamente. Y hay que actuar ya. Porque mientras más pasa el tiempo, más miedo nos da el actuar. Entonces, si tú tienes en casa quizá a una persona que tengas que perdonar o pedirle perdón, hazlo ya. Si quizá tú quieres ver a alguien porque lo extrañas demasiado, hazlo ya. Si quieres abrazarlo, hazlo ya. Porque la vida es cortita. La vida es muy corta. Y yo te preguntaría, en estos momentos, ¿cuántos arrepentimientos estás cargando? En estos momentos, ¿cuántas cosas tienes en la cabeza? Y esas cosas que tienes en la cabeza no te dejan avanzar o no te dejan ser feliz, porque muchas veces es eso lo que no nos deja. ¿Cuántas veces no te has perdonado? ¿Cuántas veces no te has arriesgado? ¿Cuántas veces no has hecho las cosas? Pues yo te digo ahorita, pues arriésgate. Ten el valor, ten el coraje más. Porque eso es importante. Y como dice el relato, recuerda que tú no eres del montón. ¿Cuántas cosas, cuántos hubiera hasta el día de hoy tienes en la cabeza? ¿Cuántos hubiera tienes en tu corazón? Y si me escuchas, mi querido o mi querida, arriésgate. Arriésgate para que ya ese hubiera no exista. Arriésgate porque vale la pena empezar a querer ser feliz. Arriésgate. Porque al final de cuentas, eso es lo correcto. Eso es lo que quieres. Y una vez que comprendas quizá que ya no existe ningún hubiera, ahora sí, quizá puedas abrirte un poquito más a la felicidad. Pero arriésgate. Arriésgate a ser feliz. Arriésgate a amar. Y recuerda que las cosas buenas siempre se tienen que hacer. No te desanimes si no salen las cosas como tú quieres. Porque va a suceder. No te desanimes solamente. Continúa. Aprende de tus errores. Y pues, queridos amigos y amigas, queridos y queridas, esto es el relato del día de hoy. Espero que les guste. Espero que se hayan llevado un pequeño inspiración, un algo para que piensen en toda la tarde, en toda la noche, en toda la mañana. Pregúntate, ¿cuántos hubieras tienes al día de hoy? Y recuerda que si tienes una anécdota, cuéntasela a alguien. Bye bye.